Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento que me estés escuchando. Esta es una sesión más de de tu materia de sistemas avanzados de calidad y esta es tu maestra Sonia Villanueva. El día de hoy vamos a tratar de clarificar un poco más el tema de la MEF. Ya ustedes han estado trabajando en su AMEF y han estado trabajando en los AMEFs que pudieron revisar de su planta, del proyecto en el que estamos trabajando. Encontré este ejemplo, me dediqué a la tarea de buscar un ejemplo más enfocado en cómo cada uno de ustedes pudiera un poco aterrizar mejor toda la parte tanto de la MEF de diseño como de la MEF de proceso. Me voy a ir paso a paso, me gustó muchísimo, está muy completo y al final les digo quién es el autor. Y vamos a empezar con análisis de modo de falla y efectos. Análisis modal de fallos y efectos. La definición de la MEF como tal nos dice, bueno, en este caso es ANFE, que es en español, o AMEF en la parte en inglés. El ANFE, bueno, voy a decir AMEF porque ya estoy acostumbrada a decirlo. El AMEF es una herramienta utilizada en la planificación de la calidad. También se usa en la mejora continua. Esta herramienta se usa especialmente en grupos de mejora continua. En este caso, ustedes son un grupo de mejora continua. ¿Qué es lo que están haciendo en su proyecto? ¿Qué es el proyecto que están trabajando ya directamente en su planta y específicamente en un problema a resolver? El AMEF es una herramienta de análisis para identificación, evaluación y prevención de los posibles fallos y efectos que pudiéramos tener. Estos pueden aparecer en un producto, también pueden aparecer en un servicio y también pueden aparecer dentro del proceso, que es parte de lo que veíamos en las primeras semanas de la clase. Podemos distinguir dos tipos de AMEF, en este caso AMEF de producto o servicio y AMEF de proceso. Tenemos en la organización de la AMEF los siguientes puntos. El grupo de trabajo de la AMEF suele estar formado por 4 o 6 personas. Estas personas tienen conocimiento profundo del tema a tratar, así como formación en el AMEF. Debe existir la figura de un coordinador dentro del grupo de trabajo de la AMEF y el coordinador dará apoyo al grupo desde el punto de vista de formarlo en el AMEF y de dirigir y coordinar sus actividades. Cuando dentro de planta ya se define a hacer todo este trabajo interno, como les comentaba en clase, se hace un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo puede ser todo, de hecho, debe de ser todo el equipo multidisciplinario, todas las áreas, desde calidad, seguridad, producción, materiales, todas las áreas administrativas. ¿Por qué? Porque a raíz de las juntas que se hacen dentro de la MEF, que les decía que es una MEF, es un documento vivo, que debe de estarse trabajando y corriendo, yo digo que debe de estar corriendo en piso. ¿Por qué le llamo correr? Porque tú estás corriendo el proceso, caminando el proceso o haciendo gemba, como normalmente lo dicen en la parte de mejora continua. Entonces, cuando ya ustedes tienen este equipo de trabajo, vamos a enfocarnos a ver cuáles son las características con las que se va a trabajar ese AMEP. Uno, tiene un diseño preventivo. Este AMEP nos va a ayudar a prevenir y se tiene que anticipar a todas las fallas que posiblemente se den dentro de la concepción del proyecto en el caso de una MEF de diseño o dentro de la concepción del producto o dentro de la concepción del proceso. También debe de ser sistemático, debe de tener un enfoque estructurado. ¿Qué quiere decir sistemático? Cada que nosotros hagamos, por ejemplo, un diagrama de flujo, ese es algo sistemático. ¿Por qué? Porque va de paso 1 al paso 10, por ejemplo. Cuando hacemos un método de operación también es algo sistemático. Tienes que estar constantemente siguiendo los pasos. Vaya, como su mismo nombre lo dice, tenemos que seguir un sistema. Es como una receta de cocina. El sistema es lo que nos va a llevar a que nosotros no tengamos esos fallos o esos errores que pudiéramos tener en
en el AMEF de diseño, en el AMEF de proceso o en el AMEF de producto. Cuando nosotros ya tenemos algo sistemático y sobre todo que el enfoque está estructurado, cada uno de los pasos se tienen que seguir, vaya, sistemáticamente o rigurosamente. También permite priorizar acciones valorándolas y cuantificándolas. Ok, todas estas acciones, como les comentaba en clase, se tiene que hacer al final un plan de acción. El AMEF es para identificar cuáles son las causas potenciales o los fallos que pudieran estarse generando dentro del proceso de diseño o del producto y nosotros poder priorizar o poner en un ranking cuál es la que tiene mayor valor y es en la que nos vamos a enfocar a trabajar. No quiere decir que las otras no sean importantes, pero cuando nosotros ya enfocamos y priorizamos alguna de las actividades, empezamos ahí, incluso podemos hacer un pareto, el 80-20, cuáles son mis actividades más fuertes para yo poder ir trabajando en cada una de ellas, pero ya de una forma priorizada. ¿Ok? Y también es una herramienta participativa. ¿Por qué? Porque incluye a todo el equipo de trabajo, a cada uno de los miembros del equipo. Por eso es tan importante que en esta materia nosotros, si pueden observar, desde el día 1 formamos el equipo de trabajo, empezamos a ver cada una de las concepciones de cada equipo de trabajo, del proyecto, de identificar el proyecto, de que el objetivo sea medible, alcanzable, en tiempo y forma, etcétera. Cada uno de los pasos que hemos seguido es precisamente para hacer toda la estructura que en teoría se hace dentro de una planta. Y es muy importante, el equipo de trabajo es fundamental, porque si nosotros no sabemos trabajar en equipo, si no sabemos equilibrar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades y participar sobre todo en el trabajo preventivo, sistemático, priorizado y sobre todo con un enfoque estructurado en equipo, no lo vamos a poder resolver si el equipo no está muy bien integrado. Es parte de lo que debemos trabajar mucho. Yo he visto en clase que de repente pues es parte, ¿no? De los roces del equipo, de las diferentes fortalezas y áreas de oportunidad que tiene cada una de las personas, pero es la base para poder nosotros dar un buen resultado a la organización. Bueno, aquí vamos a ver algunas definiciones. El cliente, se consideran clientes tanto internos como externos. Fallo, un producto, servicio, proceso falla cuando no lleva a cabo correctamente su función. Modo potencial de fallo es la forma en que es posible que un producto o servicio tenga una falla. Efecto potencial de fallo es la consecuencia que trae consigo la ocurrencia de un modo de fallo tal y como la percibiría el cliente. Era lo que hablábamos de los frenos, ¿no? En la parte de los carros, ¿a quién le gustaría hacer ese 0.0000001% de error que te pudiera tocar un fallo dentro del carro y que fuera un fallo dentro de los frenos, ¿no? Bueno, proceso de realización de una MEF. ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir? Como punto número 1, definir el grupo de trabajo de una MEF. Previamente formarlo, es necesario definir un coordinador o en este caso un jefe del equipo, que aquí pues ya cada uno de ustedes ya tiene su equipo de trabajo, ya tienen el líder del equipo, que en este caso es, ¿quién es el que está liderando automáticamente? El que está liderando automáticamente es el responsable de traer el proyecto dentro de planta porque es el que conoce el proyecto. Entonces en automático él se vuelve en el líder porque tiene el mayor conocimiento. Eso no significa que siempre deba de ser así, pero es importante definir un coordinador. Definir el tipo de AMEF. ¿Va a ser una AMEF de producto? ¿Va a ser una AMEF de servicio? ¿O va a ser una AMEF de proceso? Definir claramente el objetivo y los límites y cuál es el alcance de la MEF. En este caso, cuál va a ser el alcance, qué es el alcance del proyecto, que ustedes ya lo tienen definido, pero en el caso de la MEF, ¿cuál va a ser el alcance?
Si recuerdan nosotros cuando identificamos cuál era nuestro proyecto y empezamos a definir qué es lo que queremos, cómo lo vamos a lograr, el objetivo principalmente del proyecto, que tenía que ser medible, que tenía que ser alcanzable, que tenía que ser sobre todo bien específico. Y cuando nosotros ya definimos eso, delimitamos la parte del proyecto en el que vamos a trabajar. En este caso, aquí nos dice, necesitamos definir claramente el objetivo y los límites o alcances de la MEF. En este caso, los límites del objetivo del proyecto que nosotros ya definimos, ahí exclusivamente nos vamos a enfocar a hacer el AMEF. ¿Por qué? Uno por tiempo y otro porque una MEF no se diseña pues de un día para otro, ¿verdad? Una MEF tiene su tiempo y su proceso de todo el proceso, pero en nuestro caso nosotros ya vamos a delimitar ese alcance del proceso de la MEF, que es lo que ya definimos y delimitamos en su proyecto. Paso número 3, definir las prestaciones o funciones del producto o servicio que se va a estudiar, que es parte de lo que hicimos en la semana 1, semana 2 con la herramienta del QFD, ¿ok? Determinar los modos potenciales de fallos. Aquí ya vamos a identificar, cuáles son los modos potenciales de falla que me está generando. Paso número 5, determinar el efecto. Ok, es un modo potencial de falla. ¿Cuál es el efecto que me va a estar generando? Determinar la causa potencial del fallo. ¿Cuál es la causa raíz de ese efecto que me está generando este modo de falla? ¿De acuerdo? Paso número 7, identificar los sistemas de control actuales. ¿Cuáles son los sistemas que sí controlo y que no controlo? ¿Se acuerdan que hicimos todo el mapa? Bueno, hicimos el diagrama de flujo, pero también hicimos el mapeo de proceso, donde en ese mapeo de proceso nosotros ya podemos identificar cuáles son los controles, cuáles son los ruidos y cuáles eran las operaciones estándar. Entonces, con ese diagrama de proceso, ustedes ya caminaron el proceso, ya identificaron qué sí controlan dentro del proceso, qué no controlan, y acuérdense que el objetivo de un ruido es que se convierta en control. Entonces, ahí nosotros ya vamos a identificar cuáles son los ruidos y los controles. Por eso es muy importante identificar los sistemas de control actuales, que es todo lo que ustedes ya identificaron con la X, que identificamos controles. Paso número 8, determinar los índices de evaluación para cada modo de falla. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Y calcular para cada modo de falla potencial los correspondientes números de prioridad de riesgo. Ahorita vamos a ver cada uno de esos, ¿ok? Bueno, entonces aquí, antes de revisar este diagrama de flujo, nos vamos a pasar primero a los índices de evaluación. Ay, perdón, hace un poquito de polvo aquí en mi casa y me empieza a picar la garganta. Índice de evaluación. Existen 3 índices de evaluación que son índice de gravedad, índice de ocurrencia e índice de no detección. Ok, cada uno de estos, gravedad, ocurrencia y detección, nos da algo que nosotros llamamos número de prioridad de riesgo, NPR. S por O por D, que en este caso es gravedad por ocurrencia y por detección. Número de prioridad de riesgo, NPR. ¿De acuerdo? Entonces, gravedad del fallo es S, probabilidad de ocurrencia es O y probabilidad de no detección es D. ¿Cómo nosotros vamos a identificar el índice de gravedad? Antes que nada, necesitamos evaluar la gravedad del efecto o la consecuencia en el caso de plantearse un modo de fallo. Ok, estoy revisando si sigue grabando, porque de repente se me va la luz aquí en casa y no graba. Evalúa la gravedad del efecto o la consecuencia en el caso de plantearse un fallo. Este índice valora lo anterior en una escala de 1 a 10, según esta escala. ¿Y cuáles son los criterios? En este caso,
El criterio de severidad dice el defecto sería imperceptible por el usuario. Es muy pequeña, muy pequeñita. El punto número 2 es escasa. El cliente puede notar un fallo menor, pero solo provoca una ligera molestia. Baja. El cliente nota el fallo y le produce cierto enojo. Moderada. El fallo produce disgusto e insatisfacción del cliente. Elevada. El fallo es un criterio originado en alto grado de insatisfacción del cliente. Si se fijan, empezamos con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya cuando estamos en el muy elevado, el fallo implica problemas de seguridad o de no conformidad con los reglamentos en vigor, que ya es un nivel 10. ¿Y cuál es el índice de ocurrencia? Evalúa la probabilidad de que se produzca el modo de fallo por cada una de las causas potenciales. Se puntúa de 1 a 10 según la siguiente escala. Este es el cuadro de clasificaciones y ese es el criterio de evaluación. Si es muy escasa probabilidad de que ocurra el defecto, es inexistente en el pasado, es 1. Escasa probabilidad de ocurrencia, muy pocos fallos en circunstancias pasadas similares, de 2 a 3. Moderada probabilidad de ocurrencia, defecto aparecido ocasionalmente, de 4 a 5. Frecuente probabilidad de ocurrencia, es circunstancia similar anterior al fallo y se ha presentado con cierta frecuencia, de 6 a 7. Elevada probabilidad de ocurrencia de fallo, se ha presentado frecuentemente y se ha presentado en el pasado. Muy elevada probabilidad de fallo, es seguro que el fallo se producirá frecuentemente. Entonces, es los criterios. Ya vimos la parte de gravedad o severidad. Estamos viendo probabilidad de ocurrencia y vamos a ver el índice de no detectabilidad. Este índice de no detectabilidad se evalúa para cada causa. La probabilidad de detectar dicha causa y el modo de falla resultante antes de llegar al cliente se puntúa del 1 al 10 según la escala. Este es el cuadro de probabilidad. Si es muy escasa, el defecto es obvio, resulta muy improbable que no sea detectado por los controles existentes, es 1. Si es escasa, el defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría raramente escapar a algún control primario, pero sería posteriormente detectado. Moderada. El fallo es una característica de bastante fácil detección. Frecuente. Defectos de difícil detección que con relativa frecuencia llegan al cliente, 6 o 7, y ya es muy elevada. El defecto es de naturaleza tal que su detección es relativamente improbable mediante los procedimientos convencionales de control y ensayo, o sea que no se puede detectar, de 8 a 9, y es muy elevada cuando el defecto con mucha probabilidad llegará al cliente por ser muy difícil de detectar. Hay algunos modos, les comentaba y les hablaba de los pocayoques, que de repente sí, este tipo de controles, se puede decir, que se meten dentro del proceso, hay veces que pueden detectar hasta X cantidad de defectivo, pero llega un momento en que a veces que las tolerancias están tan cerradas dentro de ciertos procesos, productos, que están tan cerradas las tolerancias, o que a veces son tolerancias a nivel de micras, definitivamente a veces son imperceptibles. Entonces, cuando esto pasa, pues necesitamos todavía poner más controles desde aquí, desde la MEF de proceso. ¿Ok? Y cuando ya nosotros pudimos identificar lo que viene siendo cada uno de los de la severidad, de la ocurrencia, de la detectabilidad, vamos a multiplicar y de ahí nace el nivel de riesgo. Calcular para cada modo de falla potencial los correspondientes números de prioridad de riesgo. Número de prioridad de riesgo, NPR, es igual a severidad por ocurrencia por detección. Por lo tanto, el resultado final de una MEP será un listado priorizado de modos de fallas potenciales, sus efectos y sus posibles causas. Y vamos a proponer una mejora. Este listado en
en la industria, en alguna planta, ya cuando el equipo de trabajo está haciendo su revisión, se le llama que es un plan de acción, o en este caso también es conocido como Gantt, donde necesitamos identificar el modo de falla, pero también necesitamos identificar cuáles son las acciones, quiénes son los responsables y cuál es la fecha en la que inicia la acción y cuál es la fecha en la que termina para que nosotros podamos eliminar ese nivel de riesgo, ese nivel de prioridad de riesgo, ¿no? Ok, entonces, después de que nosotros ya tenemos ese plan de acción, tenemos que proponer la mejora. Y una vez priorizados los modos de fallas potenciales, se definirán las correspondientes acciones de mejora. Es mejor, más económico, prevenir un determinado fallo que ir corrigiendo cada vez que se produce. Aquí, por ejemplo, hay muchas empresas que coloquialmente dicen, bueno, somos bomberos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que sucede el problema, pues se incendia la planta, no le pudiéramos llamar, se incendia porque el problema es muy fuerte, que a lo mejor puede generar incluso hasta un problema ya directamente con el cliente, ya no solo en el proceso, sino directamente con el cliente. Y a veces coloquialmente se dice que parecemos bomberos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos o no se hizo en su momento este análisis de detección antes de que pasara, que ya cuando acordamos ya tenemos un problema muy fuerte en planta. Entonces, es a lo que se refiere. Es mejor y es más económico prevenir un modo de falla que ir corrigiendo cada que se produce. Como nota importante, es conveniente considerar aquellos casos cuyo índice de gravedad sea 10, aunque la valoración de la frecuencia sea subjetiva y el NPR menor de 100 o del valor considerado como límite. Si en el modo de fallo intervienen varias causas no independientes entre sí, será conveniente utilizar herramientas como diseños de experimento, que precisamente después de que terminemos toda la parte de la planeación de PQP, en su proyecto al final vamos a aplicar precisamente esto, un diseño de experimento nivel 2. ¿Ok? En la propuesta de implementación de acciones de mejora se seguirán los criterios marcados en la ISO 9000-2008, bueno, en este caso, de acuerdo a los criterios de la PQP. Dice que tiene que ser responsable, plazo, seguimiento, objetivos, indicaciones, valoraciones y etcétera. Conviene que las acciones de mejora sean fundamentalmente preventivas para atacar los fallos potenciales en su origen y no que sean correctivas. ¿Cada qué tenemos que revisar el AMEF? Aquí les comentaba en clase que este AMEF, este documento es un documento vivo y se debe de revisar periódicamente, mínimo cada semana, máximo cada 15 días. Y sobre todo después de aplicar las acciones de mejora, se debe de revisar el AMEF para identificar que efectivamente todo lo que hicimos fue eficaz y eficiente y que las acciones que implementamos también fueron eficaces, eficientes y productivas, que nos están dando ya un resultado de mejora dentro de la organización. ¿Cuáles son los beneficios para aplicar una MEF? Primero que nada, minimiza que lleguen los clientes a las consecuencias de los posibles modos de falla y aumentando su confianza y asegurando su fidelización. Esto se consigue reduciendo los números de prioridad de riesgo o NPR. Paso número 2, potencia y mejora la comunicación entre departamentos. Los problemas no son de un departamento, sino que son el conjunto de una empresa. Paso número 3, facilita el análisis de los productos, servicios y procesos. Permite definir qué, cuándo y cómo, refiriendo a acciones de mejora, se debe de hacer. Proporciona una mejora de calidad tanto de productos como de servicios o procesos y reduce los costos operativos. La filosofía de prevención y de mejora continua ayudando a eliminar las ineficiencias en los consiguientes aumentos de productividad y competitividad. También beneficia la aplicación del sistema de gestión de la calidad que es el ISO 9000-2008. ¿Ok? Entonces, esta es la parte teórica
de lo que significa un análisis de modos de falla y efecto del proceso. Aquí también todo este archivo se los voy a subir a la plataforma. Está un ejemplo en blanco, que es lo que vamos a estar trabajando el día de la siguiente clase, donde vamos a identificar análisis de modo de fallo y efecto, que es diseño, proceso y medios, puede ser. Nosotros ya revisamos todo lo que viene siendo el AMEP de diseño la clase pasada, y aquí también vamos a poder identificar, después de ese AMEP de diseño, en caso de haber tenido su proyecto, en algunos de sus proyectos creo que no pudieron encontrar el AMEP de diseño. Bueno, pues aquí vamos a hacer, aunque sea esa parte que debemos de identificar en su proyecto. ¿Ok? Entonces aquí está el número de cliente, planta, proveedores involucrados, descripción de la fase, modos potenciales de fallo, efectos del fallo, gravedad, causa potenciales. Entonces aquí viene ya la descripción de cada uno de los pasos que vamos a seguir en el AMEF. Y también aquí nuevamente está otro ejemplo. Este es otro ejemplo de AMEF de diseño. Ya les pasé todo un ejemplo completo de AMEF de diseño. Y este se me hizo muy interesante porque está más chiquito. Entonces, este es cómo abordan el AMEF de diseño. Ya ven que les decía que tenemos una base como AMEF de tanto de diseño, de producto, de proceso, pero siempre el cliente lo va a adecuar a sus procesos y a sus requerimientos y necesidades. Entonces no siempre es muy cuadrado el AMEF de tanto de diseño como de proceso. Debe de tener, sí, cada uno de los pasos, como lo revisamos en esta plantilla, pero nosotros lo podemos complementar tanto como queramos, porque acuérdense que es un documento vivo. Entonces aquí tanto mejores prácticas como lecciones aprendidas también las podemos empezar a integrar. Entonces aquí nos dice que es el faro del coche, que está compuesto por carcasa, contacto, reflector, bombillo, tornillo, ajuste. Aquí sí podemos observar, es una pequeñita boom, porque está prácticamente el despiece de cada una de las partes. Por ejemplo, ustedes ya tienen en algunos de los casos algo así. Entonces, esta prácticamente es su boom, su despiece de cada parte en la que pueden estar trabajando, aunque sea así de chiquita, porque pues simplemente el producto es algo pequeño, ¿no? Que estamos revisando. Dice, en primer lugar, se definen los primeros componentes del producto sobre el cual se va a realizar una MEF. Entonces, aquí acuérdense que nosotros ya definimos el proyecto, ya definieron el espacio, ya delimitaron dentro del diagrama de proceso, ya delimitaron cuál es la parte en el caso del proceso o cuál es la pieza en el caso de los que llevan pieza, de cómo nosotros vamos a delimitar también el AMEF. En este caso es tornillo de ajuste, bombilla y cristal del difusor, donde van a delimitar el proyecto. En este caso, donde se delimita el AMEF. Paso número 2. Seguidamente se identifican las funciones de cada uno de los componentes. Se realiza en el conjunto del faro del coche. Paso número 3. Se anotarán los correspondientes modos de falla identificados para cada componente. Paso número 4. Se anotan los efectos que producen cada uno de los modos de falla identificadas para cada uno de los componentes del objeto de la MEF. Perdón, déjenme bajo el volumen. ¿Ok? Bueno, entonces también aquí vamos a anotar el valor del índice de gravedad para cada uno de los modos de falla según la tabla de la teoría. Y también se van a anotar las causas más posibles de los modos de falla identificados. Y a continuación se define la probabilidad de ocurrencia del modo de fallo según la tabla de la teoría. Y en esta columna se van a anotar también todos los controles que se van a llevar a cabo.
En esta columna también se va a notar la probabilidad de no detección de fallos según la teoría. Se va a hacer el cálculo del número de prioridad de riesgos según la fórmula de la teoría. Se van a definir las acciones correctoras necesarias para cada caso si se considera sobre todo los valores del NPR mayor a 100 y se van a designar los responsables de implementar cada una de las acciones de mejora definida y en esta columna se registrará como implantadas las acciones de mejoras planteadas. Y una vez implantadas las acciones de mejora se volverá a calcular el índice de gravedad y una vez implantadas las acciones de mejora se volverá a calcular la probabilidad de ocurrencia. Una vez implementadas las acciones de mejora, se volverán a calcular la probabilidad de no detección y se volverá a calcular el número de prioridad de riesgo. ¿Y qué quiere decir cada uno de estos pasos? Bueno, aquí ya viene un ejemplo completo del llenado de todo lo que vamos a estar trabajando. Aquí dice descripción de la fase, tornillo de ajuste, operación de la función, ajuste del ángulo de inclinación del faro. ¿Cuáles son los modos potenciales de fallo? Puede romperse el tornillo, la rotura de la rosca, la ovalización de la esfera, la oxidación del tornillo. Ok, para la rotura del tornillo, ¿cuál es el efecto potencial de fallo que puede estar generando? Bueno, simplemente faro libre angularmente e imposible de relegar. Y aquí le estamos dando una gravedad de 8. ¿Se acuerdan cómo era la gravedad? Si nos vamos a la teoría, que es la parte que estuvimos revisando aquí, vámonos al nivel de gravedad. Y aquí me dice que el nivel de gravedad en este caso es elevada. El fallo es crítico originado de un alto grado de insatisfacción del cliente del 8 a 9. ¿Ok? Entonces aquí es muy elevada. ¿Cuál es la causa potencial del fallo? Mala calidad de material. ¿Cuál es la ocurrencia? 4. Vámonos al 4. Ocurrencia. Moderada, probabilidad de ocurrencia de defecto aparecido ocasionalmente 4 o 5. Okay. Entonces es moderado, es un defecto, aparece más o menos, se puede decir moderadamente, pero pues sí tiene un impacto de gravedad muy fuerte, ¿no? Aunque sea moderado, pero aparece de vez en vez. ¿Cuál es la verificación o los controles que se tienen actualmente? Pues se hace un muestreo, posiblemente se puede hacer un muestreo al 100%. Ok, después de ese control, ¿qué tanta detección? Si se detecta, por ejemplo, si pasan 100 piezas, se detectan 100, aquí me dice que es un nivel de 5. Si nos vamos a la plantilla de la teoría, vámonos a la tabla de detectabilidad. ¿Dónde está esta tabla de detectabilidad? Teoría de la MAP. Esta es la de probabilidad, criterio, severidad de ocurrencia, severidad o fallo, probabilidad, ocurrencia, tabla de no detectabilidad, aquí está. Ok, nos dice que es el 5, moderada. El defecto es una característica bastante fácil de detección, de 4 a 5. Ok, sí se puede detectar de 4 a 5, pero aún así pues todavía no se detecta al 100%, porque si este fuera el muestreo, fuera un control, o sea, se puede detectar, pero realmente debería de estar el defecto, pudiera estar en un 8 o un 9, o si fuera muy elevada, el defecto con mucha probabilidad llegará al cliente por ser muy difícil de detectar. Ok, en este caso es muy escasa, el defecto es obvio, resulta muy improbable que no sea detectado por los controles existentes. Nuestro objetivo es que pudiera ser al 100% la detectabilidad. Ese sería nuestro objetivo, que efectivamente se pudiera detectar. Aún así, por ejemplo, es buena, pero sigue habiendo errores, ¿no? ¿Cuál es el cálculo? Si nosotros multiplicamos gravedad, ocurrencia y detección
nosotros podemos identificar que tenemos un NPR de 160. Ok, este NPR, si recordamos la teoría, que arriba de 100 debes de tener ya una acción correctiva. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya tenemos ese NPR, tenemos que 100, definitivamente le tenemos que poner una acción correctiva, definitivamente. Aunque hay, si ahorita lo vamos a ver, hay mayores y menores. Pero, por ejemplo, 160, 120, 200 y 120 forzosamente tienen que tener una acción correctiva, un plan de acción de detectarlo y si ya está el problema, corregirlo. ¿Ok? Acciones recomendadas. Aquí dice que es la homologación por parte del proveedor. Me supongo que son diferentes proveedores y en alguno de estos casos uno surte el material con menor calidad. Aquí, ¿a quién le corresponde realizarlo? Al área de compras. Al área de compras, perdón. ¿Cuál es la acción? ¿Cuáles son las acciones implantadas? Ok, estos son el cuadro de resultados de las acciones. Dice, ¿la acción está implantada en este momento que estamos revisando la MEF? Sí. ¿Cuál es la gravedad? 8. Anteriormente decíamos que la gravedad era 8, se quedó igual. Después dice, ¿cuál es la ocurrencia? En el caso de la ocurrencia, nosotros teníamos una ocurrencia de 4, mala calidad de material. Después de que revisaron, en este caso, por ejemplo, si el problema es el proveedor, hay algo que se llama desarrollo de proveedores. Entonces, vamos a ver qué tanto, si no quieres cambiar de proveedor, tu proveedor es bueno, pero necesitas desarrollarlo, qué tanto tienes que trabajar con ese proveedor para que te surta un material de mejor calidad. Suponiendo que ese haya sido el caso, aquí dice que la ocurrencia del material ahora ya no es 4, ya es 2. Quiere decir que el proveedor mejoró su proceso de material, de producción de material y ya te está surtiendo una mejor calidad. El nivel de detección, como tu nivel de detección es un muestreo y es nivel 5, ese no lo cambiaste. Realmente tú nada más te enfocaste a la detección del material porque la causa raíz del problema era la mala calidad de material. Entonces, sigue el nivel de detección igual. Si nosotros, después de la mejora que implementamos, volvemos a multiplicar el NPR, la gravedad, ocurrencia y la detectabilidad, ahora me da un NPR de 80. Quiere decir que yo ya no estoy en 100, ni siquiera llegando a 100. Ya estoy en 80 y en este caso ya es un NPR más controlado. Quiere decir que mi proceso, en lugar de tener puro ruido, que serán factores de ruido donde no controlo mi proceso, ahora ya voy a tener puros controles con todo lo que yo he determinado aquí. ¿Ok? Así es la forma en la que vamos a estar manejando nuestro ejemplo. Les voy a subir también este ejemplo que ya está todo completo y es lo que vamos a estar trabajando en la siguiente sesión que nos toca revisar a MEP bueno, ya revisamos a MEP de diseño y vamos a revisar en específico la parte de la MEP de proceso. Ok, tenemos aquí varios ejemplos, ejemplo 1 y ejemplo 2. Aquí también tenemos la parte de la pieza, cómo lo vamos a enfocar y cuáles son las acciones correctivas. Y déjenme les presento al autor. Me gustó mucho, entonces se llama Antonio Sole Cabanes. Me gustó mucho la forma en la que lo hace muy sencillo y muy explicable. Y bueno, pues se los comparto. Entonces, esta sería toda la explicación de lo que vamos a ver en la siguiente clase, que es análisis de modo de falla y efecto del proceso que vamos a implementar dentro de su proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Esta es una sesión más de sistemas avanzados de calidad y su maestra Sonia Villanueva. Hasta la próxima.